Muy buenos pajarracos, ¿cómo vais? Bueno, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo conectarnos a una base de datos desde Java, ¿vale? Vale. Y cómo ejecutar en él tanto sentencias de consulta como, bueno, como algún insert, como algún delete o como cualquier update, ¿vale? ¿Qué se utiliza? ¿No? Eso es lo primero que tenemos que saber. Lo que se utiliza para conectarse desde Java a una base de datos es lo que se denomina JDBC. ¿Qué es JDBC? Bueno, pues JDBC son una serie de librerías que se utilizan precisamente para eso, para conectarse a una base de datos. Bueno, JDBC ha ido evolucionando en el tiempo y ahora cada fabricante de base de datos, pues Oracle o Teradata o MySQL, MariaDB, digamos que lo que te hacen es darte una librería para que puedas conectarte con su base de datos, una librería nativa, ¿no? Una librería que está hecha en Java para conectarse a la base de datos de ellos, ¿vale? De manera que, aunque cada fabricante tenga una, digamos que todos los fabricantes dan unas librerías que tienen una interfaz común para que tu conexión a la base de datos no sea diferente cuando la hagas a un Oracle que cuando la hagas a un MySQL, por ejemplo, y utilicen los mismos pasos exactamente, ¿no? Todos, digamos, han quedado de acuerdo. Bueno, digamos que Java les ha hecho ponerse de acuerdo en que la librería tiene que ser, aunque cada uno haga la suya para que sea lo más eficiente posible, todas tienen que tener, digamos, los mismos métodos, los mismos modos de conexión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, una vez contado esto de que va JDBC, os voy a enseñar un poco mi entorno. El entorno de desarrollo que tengo montado, tengo una base de datos bueno, aquí le he llamado test, en el cual tengo una serie de tablas. Esta base de datos es un MariaDB, podría ser un MySQL, que tengo en mi propio localhost, ¿vale? Aquí tengo una tabla empleado donde tiene ID, nombre, DNI, jefe. Y jefe es una foreign key hacia la misma tabla empleado hacia el ID. Aquí debería aparecer la foreign key. Aquí está, ¿vale? Bueno, ya os digo, esto podría no tenerlo configurado aquí, ¿eh? Esto no es necesario tenerlo configurado dentro de NetBeans para poder conectarte, pero bueno, es un modo de enseñaros dónde la tengo. Bien, vamos a meternos ya en harina un poco dentro de un proyecto, ¿vale? Dentro de un proyecto de Java, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener cargado la librería donde tendremos todas las cosas necesarias para conectarnos a nuestra base de datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es add jar folder y bueno, yo ya tengo dentro de mi proyecto una carpeta lib donde tengo un fichero jar que es el conector de MySQL, ¿vale? Bueno, pues es el que voy a utilizar, ¿vale? Si os fijáis, ese jar pues incorpora un montón de clases, un montón de paquetes, que son los que vemos, pero bueno, dentro de cada paquete pues aparecen clases y esas son las que vamos a utilizar para conectarnos. No todas ellas, desde luego, va a ser mucho más fácil, no necesitas nadie saberse que tiene todo esto, ¿vale? Bueno, vamos un poco ya a meternos en código fuente, ¿vale? Bien, vamos a generar una clase que le voy a llamar aquí ejemplo 01, ¿vale? Y aquí lo voy a hacer ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para conectarme a la base de datos? Vale, lo primero que voy a tener que hacer es cargar lo que se denomina el driver, que es más o menos cargar en memoria la clase que voy a utilizar para poderme conectar a la base de datos, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues ya veremos que es muy sencillo. Lo único que tengo que poner es try y lo único que tendré que hacer aquí pues, catch y aquí voy a hacer lo siguiente. Vale. Y aquí lo que voy a hacer es poner la instrucción para que lo que se hace es esto, class.forName, y aquí se pone el driver. Vale. ¿Cuál es el driver? Pues está aquí con mysql.cj.jdbc.driver, ¿vale? Bien. Cada fabricante de base de datos te incorpora una ruta diferente, ¿vale? Aquí en este caso, si la buscásemos, la encontraríamos. Aquí
dentro de mi clase, dentro de aquí, pues si me pongo a buscarlo lo encontraría, ¿vale? Bueno, pues muy rápido, pero ya os digo yo que debe estar aquí. Aquí lo tenéis, ¿vale? Exactamente. Pero ya os digo que no hace falta sabérselo porque si tú tecleas en internet driver class for name MySQL y te va a salir qué es lo que tienes que poner. Dependiendo de la versión que tengas de conector, te pondrá una cosa u otra, ¿vale? Si tienes esta versión 8, pues tendrás que poner esto, ¿vale? Bien. Si no encontrase la clase, porque me he equivocado de clase o porque no tengo bien cargada la librería, saldría por la excepción y este System Exit 1 lo que hace es terminar el programa directamente, ahí un poco de modo abrupto y un poco, vamos a decir, guarrete, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, pues ahora ya lo siguiente que tendríamos que hacer sería conectarnos a la base de datos para ejecutar una sentencia SQL. Lo primero que voy a hacer aquí es definir el SQL que vamos a utilizar. Y lo que voy a hacer es un select id, nombre, dni, f from empleado. Vale, bien. Esta sentencia yo la sé, pero bueno, cualquiera que tenga una base de datos pues debería conocerse un poco sus tablas para poder lanzar sentencias. Podría ser tan complicada como lo necesitase, ¿vale? Podría ser tan complicada de ponerle aquí pues inner join, agrupaciones, ordenaciones, podría ser lo que yo quisiera, tan complicada como yo quisiera, ¿vale? Al final es un string donde tú escribes lo que necesitas. Vale, vamos a meternos ya ahora sí que en harina para generarnos un poco nuestra conexión, ¿vale? Vale. Vamos a montar un try catch with resource en el cual pues aseguraremos que después las cosas se cierren. Bien. Y aquí voy a mostrar cosas. Root, error, más, y aquí voy a poner el e.get class.get simplemente un espacio aquí, puntos, ¿vale? Bien. Bien, ¿qué vamos a meter aquí dentro de nuestro try catch with resource como cosas que se puedan cerrar? Bueno, vamos a meter varias cosas. Vamos a meter la conexión a la base de datos. Connection, la voy a llamar con, es igual a... Fijaos, para obtener una conexión tengo que utilizar lo siguiente. Driver manager. Aquí me va a hacer falta hacer una importación, ¿vale? La importación que voy a hacer es esta. Fijaos. Import java.sql.asterisco. Y en esta importación voy a tener todo lo necesario para hacer conexiones, etc. Driver manager.get connection. Y aquí lo que tengo que poner es la cadena de conexión. La cadena de conexión, ¿qué es? Pues cada fabricante monta una un poco diferente, pero es una especie de URL en el cual le pones a dónde tiene que ir a conectarse, ¿vale? En este caso, para Java, lo que tengo para Java, para MySQL o MariaDB, lo que tengo que poner es lo siguiente: jdbc, dos puntos, después tengo que poner MySQL, dos puntos barra barra, después tengo que poner la IP o el nombre del servidor, localhost, en mi caso, ¿vale? Después el puerto donde tengas instalada la base de datos, 3306, es el puerto donde se ejecuta MySQL o MariaDB. Después el nombre de la base de datos a la cual me quiero conectar, que en mi caso se llama test. Y después hay que seguir lo de el usuario y la contraseña que utilizo para conectarme a la base de datos. Yo esto ya lo tengo todo montado, pero bueno, ya os digo. Esto igual, si lo metes en internet, dices cadena conexión JDBC a MySQL, te vas a encontrar rápido esta nomenclatura, con lo cual si no te acuerdas, pues lo buscas en un momento, ¿vale? Ya os digo que cada fabricante tiene una diferente, la de Oracle es diferente, la de Teradata es diferente, la de SQLite es diferente, cada uno pues se lo monta a su manera, ¿vale? Bien, lo siguiente, pues voy a montarme un statement. STM es igual a connection.get, ¿vale? Un statement
Pues es una sentencia, es lo que se va a ejecutar, digamos, ¿no? Es la sentencia que vas a ejecutar para así posteriormente obtener los resultados que necesites, ¿vale? Y por último voy a generar el sitio donde almacenar esos resultados. Set rs es igual, y aquí utilizo statement.execute query y le voy a pasar la sentencia SQL, ¿vale? Aquí me falta una T, result set, ¿vale? Bien, fijaos, me genero primero la conexión a la base de datos, línea 24, en la línea 25 me genero una sentencia para después poder ejecutarla y por último la ejecuto, ¿veis? Aquí pasando este SQL, que es el de aquí arriba, y almaceno sus resultados dentro de RS, dentro de lo que se denomina un result set, ¿vale? Bien, todo esto, como lo hemos hecho dentro de un bloque try catch resource, en la parte donde se declaran las variables, todas ellas son autoclosable o closable y se van a cerrar correctamente. Es muy importante que se cierren correctamente, sobre todo la conexión. El statement y el result set, pues veréis bastantes veces que se cierran dentro del try. Bueno, son relativamente importantes, pero desde luego lo que es importantísimo es cerrar bien la conexión con la base de datos. Si no lo haces, vas a dejar conexiones con la base de datos abiertas y seguramente pues, la base de datos termine teniendo problemas de performance. Vale. Una vez que hemos ejecutado la sentencia y queremos ya ver qué resultados hemos tenido, hay que utilizar este result set. Para ello se utiliza esto aquí, rs.next. ¿Qué hace este rs.next? Vale, pues te va al siguiente registro que tengas almacenado dentro de tu result set. Imaginamos que tenemos 10 resultados, pues la primera vez te va a colocar en el primero de los resultados. La segunda vez en el segundo, tercero, cuarto, quinto. Cada vez que ejecutes next, te va a pasar el siguiente, digamos. Cuando ya no haya siguiente, esto te va a devolver false. No te va a pasar al siguiente y te va a hacer false. Con lo cual se terminaría en bucle while, ¿vale? Y después, ¿cómo tengo que mostrar los datos? Bueno, voy a montar aquí esto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, voy a poner un shout en el cual lo que voy a hacer es ir mostrando datos, ¿vale? Pues rs. Y después haces get y aquí tienes que elegir el tipo, ¿vale? En mi caso, el primero de los parámetros es id, que es de tipo entero. Como sé que es de tipo entero, pues hago rs get int. Y aquí, entre comillas, le voy a poner el nombre de lo que he recuperado. Si aquí pone id, pues aquí también tendré que poner, ¿vale? Bien. Después le voy a sumar aquí un par de guiones o 3 y le voy a sumar pues lo siguiente. El siguiente dato que quiero recuperar, rs.get, y aquí voy a utilizar string, ¿vale? String porque el nombre es de tipo string, ¿vale? Fijaos, en este caso podría poner igual, podría poner aquí, entre paréntesis, nombre, ¿vale? Bueno, para hacerlo un poco diferente, en vez de nombre, lo que voy a poner aquí es un 2, ¿vale? Bien, ¿esto qué es lo que hace? Pues digamos, en el cual le pasas un string, te recupera dentro de la sentencia el que se llama id, y en este caso, este 2 lo que te va a devolver es el segundo campo que has recuperado, que es nombre. ¿Veis? Bueno, pues relativamente sencillo, ¿verdad? Bien, vuelvo a poner aquí 3 guiones. Y le pongo aquí más. Lo voy a llevar abajo para que se vea mejor. Y aquí hago rs.get string. Y aquí también le voy a poner dni más, entre comillas, 3 guiones más rs.get. El último también es de tipo entero, ¿vale? Get int. Y en este caso, pues también le voy a poner el número, en vez de ponerle el nombre, ¿vale? Ya os digo, da igual poner el nombre que poner el número. Lo que mejor os venga, ¿vale? O sea, yo aquí sé que se llama ID, pues pongo ID. Sé que es el cuarto campo, pues pongo un 4. Pero podría haber puesto aquí, en vez de un 4, podría haber puesto entre comillas jefe y me hubiera funcionado igual, ¿vale? Después la excepción, lo que te genera aquí, te va a poner el nombre de la clase de la excepción y después la causa que pudiera tener, ¿vale? Bien, pues nada, vamos a ejecutar, a ver qué funciona o no funciona.
Pues aquí tengo los datos, Ana Martín, Juan López, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí relativamente sencillo, ¿no? Podríamos poner cosas más curiosas, podríamos poner where jefe es igual a 15, por ejemplo, ejecutar, y nada más que me sacaría los que su jefe fuera 15, ¿vale? Bueno, pues solamente tenemos los que su jefe es el 15, que son estos dos. Podríamos equivocarnos, ¿vale? Voy a poner aquí, en vez de ID, voy a poner IDS y vamos a ver un poco qué es lo que me mostraría. Me saltará una excepción y me saltará esta, ¿vale? Bueno, SQL Syntax Error Exception. Bueno, pues ahí podríamos investigar qué es lo que ha podido ocurrir, ¿vale? Bueno, digamos que podríamos hacer diversas pruebas para, ¿vale? Bien. Esto en cuanto a la ejecución de consultas, ¿vale? Vamos a, en vez de hacer una consulta, vamos a utilizar un update, por ejemplo, para que veáis que es un poquito diferente, no muy diferente, pero sí algo diferente, ¿vale? Bien, aquí voy a hacerme una copia de la clase. Y en el ejemplo 1b lo que voy a hacer es esto, update, empleado, set jefe es igual a 10 o el jefe igual 15, ¿vale? Voy a modificar el empleado, ¿vale? Para que de esta manera, bueno, pues me lo haga un poco diferente, ¿vale? O sea, lo que voy a hacer es que voy a ponerle a los empleados que tuvieran como jefe el número 15 y le voy a poner el número 10, ¿vale? Bien, ¿qué diferencia hay? ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? ¿Vale? Aquí ya no tengo un result set porque ya no tengo que recorrer nada. O sea, esto lo ejecutaría y ya está, ¿vale? Lo único es que cuando yo ejecuto esta sentencia, pues quiero saber a cuántos registros ha afectado, ¿vale? Podría ser un update que te modificase 5, 6, 8 registros, todos, los que sea. Podría ser un delete, ¿vale? Con un delete pues también puedes borrar todos los registros, 5 o 6, los que sea, ¿vale? O un insert que en teoría lo único que te va a insertar va a ser 1, ¿vale? Bueno, en todo caso, lo que se hace es lo siguiente. Voy a declarar aquí un int r es igual a stm.executeUpdate, ¿veis? ExecuteUpdate y le paso la SQL. ¿Esto qué va a hacer? Me va a ejecutar la sentencia que he preparado aquí arriba y esta sentencia, en vez de ejecutar una query, execute query, lo que te hace es un execute update. Este execute update no solamente vale para los updates, sino que vale también para los deletes y para los insert, ¿vale? Con lo cual me va a valer para todos. Y le paso, pues, este dato de aquí, le paso este dato de aquí, ¿vale? Le paso este SQL. ¿Y en R qué me va a terminar? Pues la R te va a decir cuántos registros han sido afectados, ¿vale? Registros afectados, más R. Y aquí te debería mostrar en principio 2, si no me he equivocado, ¿vale? Bueno, si os fijáis, también muy fácil, porque es muy parecido al anterior, con la diferencia que, bueno, pues en vez de guardar los resultados en un result set que después tengo que recorrer, lo guardo en un entero que me dice cuántos registros han sido afectados, en este caso por este update, ¿vale? Bueno, si le doy run, registros afectados, 2, perfecto. Si le doy a la clase 1 y le doy run, veré que ya no tengo ninguno que el jefe sea el 15, porque todos los del jefe 15 han pasado al jefe 10. Perfecto, todos están ya. Muy bien, pues esto es un poco todo, ¿vale? Así nos podemos conectar a una base de datos, ejecutar tanto sentencias de consulta como sentencias de update, insert o delete y ya está, ¿vale? Muy importante, por favor, importantísimo, gestionar bien el cierre de la conexión, ¿vale? En este caso lo he hecho con Try-Catch with Resource, pero también os podéis encontrar con soluciones más típicas donde se genera una conexión a null fuera del try, dentro del try ya
generas la conexión nueva y después en el finally haces un cierre de la conexión. ¿Vale? Pues nada más, en un próximo vídeo veremos algo un poquito diferente en cuanto a que veremos que se pueden ejecutar sentencias con statement, con prepared statement, veremos un poco qué diferencia hay y por qué nos conviene prepared statement y middle statement y ya está. Eso es todo. Cualquier cosa, cualquier duda, pregunta, pues me tenéis a vuestra disposición. Así que nada más. Venga, hasta luego, pajarracos, un saludo.